Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la discapacidad que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Esta semana viene cargada de noticias relevantes que marcan el pulso de la actualidad en el sector social y de la discapacidad tanto a nivel nacional como internacional. Comenzamos nuestro recorrido informativo poniendo el foco en la reciente cumbre sobre cambio climático que se está celebrando en Brasil, donde por primera vez se ha dedicado una jornada exclusiva a debatir los protocolos de emergencia para personas con movilidad reducida ante desastres naturales. Las delegaciones internacionales han acordado un documento de bases que obliga a los Estados miembros a incluir planes de evacuación accesibles y sistemas de alerta temprana sensoriales en todas las regiones costeras vulnerables. Es un paso histórico que responde a las demandas que las asociaciones de personas con discapacidad llevan realizando desde hace más de una década, señalando que la crisis climática afecta de manera desproporcionada a quienes tienen barreras de movilidad o cognitivas. El acuerdo firmado estipula que para el año 2030 el 100% de los refugios climáticos deberán ser universalmente accesibles. En el ámbito tecnológico y digital, la noticia más destacada de estos últimos 7 días proviene del gigante tecnológico europeo que ha presentado en Berlín su nueva interfaz de navegación neuronal no invasiva. Este dispositivo promete revolucionar la forma en que las personas con parálisis cerebral severa o esclerosis lateral amiotrófica interactúan con los ordenadores y los entornos domésticos inteligentes. A diferencia de los implantes cerebrales que requieren cirugía, este nuevo desarrollo utiliza un casco de alta sensibilidad capaz de traducir la intención de movimiento en comandos digitales con una precisión del 98%. Las primeras pruebas realizadas en hospitales de referencia en Alemania y España han mostrado resultados esperanzadores, permitiendo a usuarios sin movilidad en las extremidades escribir correos electrónicos y controlar sillas de ruedas eléctricas solo con el pensamiento y sin fatiga mental excesiva. La comunidad médica ha recibido la noticia con optimismo, aunque advierten que el coste inicial del dispositivo podría ser una barrera de entrada importante, por lo que ya se están organizando mesas de diálogo con las administraciones públicas para su inclusión en las carteras de servicios de salud nacionales. Siguiendo con la crónica internacional, nos trasladamos a Bruselas, donde el Parlamento Europeo ha realizado esta semana la primera evaluación anual tras la implementación obligatoria de la Tarjeta Europea de Discapacidad en todos los Estados miembros. El informe preliminar arroja luces y sombras sobre la efectividad de esta medida. Por un lado, se celebra que el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad ha facilitado el turismo y la movilidad laboral de más de 3 millones de ciudadanos europeos en el último año. Sin embargo, las asociaciones de usuarios denuncian que todavía existen discrepancias graves en la homologación de los beneficios relacionados con el transporte público y el acceso a la cultura en países como Francia e Italia. La comisaria de Igualdad ha declarado en rueda de prensa que se abrirán expedientes sancionadores a aquellos países que no hayan adaptado sus normativas locales antes del 30 de diciembre de este año. Es fundamental recordar que el objetivo de esta tarjeta es garantizar que una persona con discapacidad reconocida en España tenga los mismos derechos preferentes al viajar a cualquier otro país de la Unión sin necesidad de burocracia adicional. En el plano nacional, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida presupuestaria extraordinaria de 500 millones de euros destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios residenciales construidos antes del año 1980. Esta medida llega tras la publicación de un estudio del Instituto Nacional de Estadística que revelaba que más del 60% de las personas con movilidad reducida viven en pisos donde no pueden salir a la calle sin ayuda de terceros debido a la falta de ascensores o rampas adecuadas. El nuevo plan estatal subvencionará hasta el 80% del coste de las obras de instalación de elevadores y plataformas salvaescaleras en comunidades de vecinos con bajos recursos. Los administradores de fincas y los colegios de arquitectos han aplaudido la iniciativa, pero advierten de la falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción para acometer tal volumen de reformas en los plazos establecidos por el gobierno. Se espera que esta inyección económica genere además miles de puestos de trabajo directos e indirectos en el sector de la rehabilitación urbana durante los próximos 2 años. Hablando de empleo y formación, esta semana también se han hecho públicos los datos de contratación de personas con discapacidad correspondientes al tercer trimestre del año 2025.
Las cifras muestran un ligero repunte en la contratación indefinida que ha crecido un 4% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por el sector servicios y las empresas tecnológicas. No obstante, la brecha salarial sigue siendo una asignatura pendiente. Los sindicatos han alertado de que las mujeres con discapacidad cobran de media un 17% menos que sus compañeros varones con discapacidad y hasta un 30% menos que los trabajadores sin discapacidad. Ante esta realidad, el Ministerio de Trabajo ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de inspección laboral específica para detectar discriminaciones salariales encubiertas en los centros especiales de empleo y en la empresa ordinaria. Además, se van a revisar los incentivos fiscales a la contratación para primar aquellos contratos que ofrezcan estabilidad y salarios por encima del sueldo mínimo interprofesional, garantizando así no solo la inserción laboral sino una verdadera inclusión económica. En el terreno de la cultura y el ocio inclusivo, la noticia de la semana nos lleva hasta el mundo del cine. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha anunciado que a partir de la próxima edición de los premios anuales será requisito indispensable para todas las películas candidatas a mejor largometraje contar con subtitulado descriptivo y audiodescripción en su estreno comercial en salas. Esta decisión marca un antes y un después en la industria audiovisual, que hasta ahora relegaba la accesibilidad a un segundo plano o a sesiones especiales muy limitadas. Directores y productores han mostrado su apoyo a la medida, reconociendo que el acceso a la cultura es un derecho fundamental y que el cine debe ser disfrutable por todos los públicos sin excepción. Paralelamente, se ha inaugurado en Madrid una exposición fotográfica sensorial titulada Miradas táctiles, donde las obras están impresas en relieve y acompañadas de descripciones sonoras inmersivas, permitiendo a las personas ciegas experimentar el arte visual de una manera completamente nueva. La exposición recorrerá las principales capitales de provincia durante todo el año 2026. Volviendo al ámbito de la salud y la investigación científica, se han publicado esta semana los resultados de un ensayo clínico pionero sobre el tratamiento del dolor crónico en personas con lesiones medulares. Un equipo de investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos ha desarrollado una terapia basada en la estimulación magnética transcraneal que logra reducir la percepción del dolor neuropático en un 50% de los pacientes tratados. El dolor crónico es una de las secuelas más invalidantes y menos visibles de la lesión medular, afectando gravemente a la calidad de vida y al bienestar psicológico de quienes lo padecen. Este avance abre la puerta a tratamientos no farmacológicos que evitan los efectos secundarios de la medicación tradicional, como la somnolencia o la pérdida de concentración. Los responsables del estudio esperan poder extender esta terapia a otras unidades de dolor de la red pública sanitaria a mediados del próximo año, una vez reciban la aprobación definitiva de la Agencia Reguladora del Medicamento. En el sector de la educación inclusiva, la polémica de la semana ha surgido a raíz de la denuncia interpuesta por una plataforma de familias de alumnos con necesidades educativas especiales. Denuncian que a pesar de la nueva ley educativa aprobada la legislatura pasada, muchos centros escolares siguen careciendo de los recursos humanos necesarios como personal de apoyo pedagógico, terapéutico y enfermería escolar. Según los datos recabados por la plataforma, en varias comunidades autónomas la ratio de alumnos por especialista duplica lo recomendado por los organismos internacionales, lo que impide una atención personalizada y de calidad. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja y ha instado a las consejerías de Educación a realizar una auditoría urgente de las plantillas docentes. Las familias exigen que la inclusión no se quede solo en el papel y que se dote a los colegios de los medios materiales y humanos para que ningún niño se quede atrás por falta de apoyo. Cambiando de tercio, abordamos ahora una noticia relacionada con el deporte paralímpico. Tras el éxito de los pasados Juegos, la Federación Internacional ha confirmado esta semana la inclusión de 2 nuevas disciplinas en el programa oficial para el próximo ciclo olímpico. Se trata de la escalada adaptada y el surf adaptado, 2 deportes que han experimentado un crecimiento exponencial de practicantes en los últimos 5 años. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por las federaciones nacionales, que ven en esta decisión una oportunidad única para visibilizar el deporte de base y atraer a patrocinadores privados. Los atletas de estas disciplinas ya han comenzado sus planes de entrenamiento de alto rendimiento, con la mirada puesta en la clasificación para las próximas grandes citas internacionales. Además, se ha anunciado la creación de un fondo de becas específico para deportistas con gran discapacidad que necesiten material técnico de alto coste, como sillas de competición o prótesis deportivas de última generación. En el ámbito de la movilidad urbana sostenible, varias ciudades europeas han firmado esta semana la Declaración de Ámsterdam por una ciudad accesible.
Este documento compromete a los ayuntamientos firmantes a eliminar progresivamente el uso de patinetes eléctricos y bicicletas en las aceras, garantizando espacios peatonales seguros para las personas mayores y personas con discapacidad visual. La proliferación de vehículos de movilidad personal mal aparcados o circulando por zonas peatonales se ha convertido en una de las principales causas de accidentes y caídas en el entorno urbano, generando una sensación de inseguridad que limita la autonomía de muchas personas. La declaración incluye también el compromiso de instalar avisadores acústicos en todos los semáforos de la red viaria y de adaptar las paradas de autobús con pavimentos podotáctiles y sistemas de información en tiempo real accesibles mediante aplicaciones móviles y megafonía exterior. Otra noticia de gran calado social esta semana ha sido la presentación del Libro Blanco sobre la soledad no deseada en las personas con discapacidad. El estudio elaborado por varias universidades y fundaciones del tercer sector revela datos alarmantes. Cerca del 40% de las personas con discapacidad que viven solas afirman sentirse aisladas socialmente y carecer de una red de apoyo afectivo sólida más allá de los cuidadores profesionales. El informe destaca que la brecha digital y las barreras arquitectónicas son factores que agravan este aislamiento, impidiendo la participación en actividades comunitarias y de ocio. Los autores del Libro Blanco proponen una estrategia nacional que incluya programas de acompañamiento vecinal, fomento del voluntariado intergeneracional y la creación de espacios de encuentro accesibles en todos los barrios. Asimismo, inciden en la importancia de detectar situaciones de vulnerabilidad desde los servicios sociales de atención primaria para prevenir problemas de salud mental derivados de la soledad prolongada. En el sector del transporte aéreo también hay novedades importantes. La Agencia de Seguridad Aérea ha emitido una nueva directiva que obliga a las compañías aéreas a indemnizar automáticamente a los pasajeros cuyas sillas de ruedas o ayudas técnicas resulten dañadas o perdidas durante el viaje. Hasta ahora el proceso de reclamación era largo y tedioso y las compensaciones rara vez cubrían el coste real de reparación o sustitución de estos equipos, que son extensiones vitales del cuerpo de sus usuarios. La nueva normativa establece que la aerolínea deberá proveer una silla de sustitución de características similares de manera inmediata en el aeropuerto de destino y cubrir el 100% de los gastos de reparación. Además, se endurecen las sanciones por denegación de embarque injustificada a pasajeros con discapacidad, una práctica que desgraciadamente todavía se produce en algunos aeropuertos bajo pretextos de seguridad operativa poco claros. Desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, destacamos la iniciativa de una conocida cadena de supermercados que ha lanzado esta semana una línea de productos con etiquetado inclusivo. Los envases de sus productos de marca propia incorporan ahora un código especial que, al ser escaneado con el teléfono móvil, lee en voz alta la información nutricional, los alérgenos y las instrucciones de preparación, facilitando así la compra a las personas ciegas o con baja visión. Además, el etiquetado incluye pictogramas de fácil lectura para personas con discapacidad cognitiva o dificultades de comprensión lectora. Esta iniciativa ha sido galardonada con el Premio a la Innovación Social del Año y marca el camino a seguir para el resto de la industria alimentaria, demostrando que el diseño universal beneficia a todos los consumidores. En el ámbito jurídico, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica que reconoce el derecho de las personas con discapacidad intelectual a actuar como jurado popular en igualdad de condiciones. La sentencia anula una exclusión previa que impedía a un ciudadano formar parte de un tribunal de jurado basándose únicamente en su diagnóstico médico sin evaluar sus capacidades reales para comprender el proceso y deliberar. El alto tribunal establece que se deben proporcionar los apoyos necesarios y las adaptaciones de procedimiento pertinentes, como la lectura fácil de los documentos o la asistencia de un facilitador, para garantizar la participación plena de la persona en la administración de justicia. Los expertos juristas califican este fallo como un avance crucial en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, en línea con la Convención de Nueva York. Mirando hacia el futuro inmediato, la semana termina con el anuncio de la convocatoria de elecciones al Consejo Nacional de la Discapacidad, el órgano consultivo que representa a la sociedad civil ante el gobierno. Por primera vez se han establecido listas cremallera para garantizar la paridad de género y se ha reservado un cupo de vocales para representantes de las discapacidades orgánicas y psicosociales que históricamente han estado infrarrepresentadas en los órganos de decisión. Las elecciones se celebrarán el próximo mes de enero y se espera una alta participación de todas las federaciones y asociaciones del sector. El nuevo Consejo tendrá como reto principal negociar el nuevo Plan Estratégico de Discapacidad 2026-2030, que deberá abordar desafíos como el envejecimiento de la población con discapacidad y la sostenibilidad del modelo de cuidados.
Para finalizar este repaso semanal queremos hacernos eco de una historia de superación que ha conmovido a las redes sociales estos días. Se trata del caso de una joven ingeniera con sordera profunda que ha liderado el equipo que ha diseñado el nuevo puente sostenible de la ciudad de Valencia. Su trayectoria rompe estereotipos y demuestra que el talento no tiene barreras cuando se proporcionan los medios de acceso a la comunicación adecuados. En las entrevistas concedidas a los medios, la ingeniera ha destacado la importancia de tener referentes visibles en las carreras técnicas para animar a las niñas y jóvenes con discapacidad a perseguir sus vocaciones científicas. Su éxito es un recordatorio de que la diversidad en los equipos de trabajo aporta perspectivas únicas y enriquece el resultado final de cualquier proyecto. En resumen, esta semana nos deja un balance positivo con avances significativos en derechos, tecnología y visibilidad, aunque también nos recuerda que queda mucho camino por recorrer en materia de inclusión laboral, educativa y social. Las noticias analizadas ponen de manifiesto que la discapacidad es una cuestión transversal que afecta a todos los ámbitos de la vida, desde el cambio climático hasta el cine, pasando por la justicia y el urbanismo. Es responsabilidad de todos, administraciones, empresas y ciudadanía, seguir empujando para derribar los muros físicos y mentales que todavía persisten. Nosotros seguiremos aquí la próxima semana para contarles todo lo que suceda en este apasionante mundo de la diversidad humana con el rigor y el compromiso de siempre. Continuamos con temas de interés. Continuamos en este informativo profundizando en dos de los pilares fundamentales del estado de bienestar que más dudas y ansiedad generan entre la ciudadanía, como son los procesos para el reconocimiento de la incapacidad permanente laboral y el reconocimiento de la situación de dependencia. Son dos caminos administrativos distintos que a menudo se confunden, pero que tienen finalidades, requisitos y organismos gestores totalmente diferenciados, aunque en la vida de una persona con problemas de salud graves suelen cruzarse en algún momento. Para desgranar esta compleja maraña burocrática hemos preparado un análisis exhaustivo que servirá de guía para todos aquellos oyentes que se encuentren ahora mismo perdidos entre papeles, informes médicos y citas con la administración. Comenzamos aclarando la diferencia conceptual básica que suele ser el primer tropiezo para muchos usuarios, y es que la incapacidad permanente es un concepto estrictamente laboral y contributivo gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, mientras que la dependencia es un concepto social y asistencial gestionado por las comunidades autónomas. La primera busca compensar la pérdida de capacidad para trabajar y ganar un salario debido a una enfermedad o accidente, mientras que la segunda busca ofrecer apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como comer, vestirse o asearse cuando se ha perdido la autonomía personal. Tener reconocida una no implica automáticamente la concesión de la otra, aunque es cierto que existen pasarelas jurídicas que facilitan ciertos trámites. Entrando en materia sobre cómo obtener la incapacidad permanente, debemos situarnos en el escenario más común, que es el del trabajador que se encuentra de baja médica o incapacidad temporal. Cuando un trabajador lleva un tiempo prolongado de baja y el tratamiento médico no consigue restablecer su salud para volver a su puesto de trabajo, se inicia el expediente de incapacidad. Este inicio puede ser de oficio por parte de la entidad gestora, a petición de las mutuas colaboradoras o a instancia del propio trabajador. El momento crítico suele llegar a los 18 meses de baja médica, cuando se agota el plazo máximo de incapacidad temporal y es obligatorio pasar por el Tribunal Médico. Este organismo, conocido técnicamente como Equipo de Valoración de Incapacidades, es el encargado de examinar al paciente y revisar toda la documentación clínica para emitir un dictamen propuesta. Es vital comprender que el tribunal no evalúa solo la enfermedad en sí misma, sino las limitaciones funcionales que esa enfermedad provoca en relación con las tareas específicas de la profesión del solicitante. Por ello, un consejo fundamental a la hora de preparar esta solicitud es no solo aportar informes de diagnóstico, sino informes que detallen qué puede y qué no puede hacer la persona. Un informe que diga que el paciente tiene 3 hernias discales es menos valioso que uno que especifique que el paciente no puede permanecer sentado más de 20 minutos seguidos, o que no puede levantar pesos superiores a 5 kilos si su trabajo es de mozo de almacén. Dentro de la incapacidad permanente existen 4 grados que determinan la cuantía de la pensión y la compatibilidad con otros trabajos. El primer escalón es la incapacidad permanente parcial, que se otorga cuando el trabajador tiene una disminución en su rendimiento no inferior al 33%, pero puede seguir realizando su profesión fundamental. En este caso no se cobra una pensión mensual vitalicia, sino una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora, y el trabajador se reincorpora a su puesto.
Es el grado menos común y a veces el más difícil de pelear porque la línea que separa el bajo rendimiento de la imposibilidad de trabajar es muy difusa. El segundo grado y uno de los más frecuentes es la incapacidad permanente total para la profesión habitual. Esta situación se reconoce cuando el trabajador está inhabilitado para realizar todas o las tareas fundamentales de su puesto de trabajo actual pero conserva capacidad para dedicarse a otra profesión distinta. La prestación económica en este caso corresponde al 55% de la base reguladora, cifra que aumenta al 75% cuando el beneficiario cumple 55 años y se presume que tendrá dificultades para encontrar empleo en otra actividad. Es importante destacar que esta pensión es compatible con un salario siempre que sea en una categoría profesional diferente a la que motivó la incapacidad. El tercer grado es la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Aquí el criterio médico-legal determina que el sujeto no tiene capacidad real ni residual para desempeñar ninguna actividad laboral con un mínimo de rendimiento y eficacia. La pensión asciende al 100% de la base reguladora y está exenta de tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Obtener este grado es complejo y requiere demostrar patologías severas y crónicas que impiden cualquier esfuerzo laboral continuado. A menudo las denegaciones iniciales de este grado obligan a los ciudadanos a acudir a la vía judicial social, donde los jueces suelen ser más receptivos a los informes periciales privados que contradicen el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Finalmente encontramos el grado de gran invalidez, que se reserva para aquellos casos de incapacidad absoluta donde además la persona necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Económicamente supone un incremento notable, pues a la pensión del 100% se le suma un complemento destinado a remunerar a la persona que atiende al beneficiario. Este complemento se calcula sumando el 45% de la base mínima de cotización vigente y el 30% de la última base de cotización del trabajador, por lo que la cuantía final suele ser significativa. El procedimiento administrativo para solicitar cualquiera de estos grados comienza con la presentación del formulario oficial acompañado de todo el historial clínico. Tras la evaluación del equipo de valoración de incapacidades, el director provincial de la Seguridad Social dicta resolución. Si esta es denegatoria o reconoce un grado inferior al esperado, el ciudadano dispone de un plazo de 30 días hábiles para presentar una reclamación previa a la vía jurisdiccional. Este paso es obligatorio y consiste en un escrito administrativo donde se argumentan los motivos de disconformidad. Si la Administración desestima esta reclamación o no contesta en el plazo de 45 días, lo que se conoce como silencio administrativo negativo, se abre la puerta para interponer demanda ante los juzgados de lo social. Es un proceso largo y a veces tedioso que puede demorarse meses o incluso años dependiendo de la carga de trabajo de los juzgados, pero las estadísticas demuestran que un alto porcentaje de incapacidades denegadas en la vía administrativa se ganan posteriormente en sede judicial. Cambiando de tercio, pasamos ahora a analizar el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia regulado por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. A diferencia de la incapacidad laboral, aquí no importa si la persona ha cotizado o no a la seguridad social, pues es un derecho universal subjetivo, aunque el copago de los servicios sí dependerá de la capacidad económica del usuario. El proceso se inicia siempre en los servicios sociales de la comunidad autónoma o del ayuntamiento de residencia. La solicitud debe ir acompañada de un informe de salud actualizado donde se reflejen las patologías que provocan la falta de autonomía. Una vez admitida a trámite la solicitud, el paso central es la valoración en el entorno habitual. Un profesional cualificado, generalmente un trabajador social o terapeuta ocupacional, visita el domicilio del solicitante para aplicar el baremo de valoración de la dependencia. Este instrumento técnico no mide la gravedad de la enfermedad, sino la necesidad de apoyo para realizar tareas concretas. El valorador observará si la persona es capaz de reconocer personas y objetos, orientarse en el tiempo y el espacio, entender y ejecutar órdenes sencillas, comer y beber por sí misma, controlar esfínteres, lavarse, vestirse, mantener la postura corporal o desplazarse dentro del hogar. Cada una de estas actividades tiene una puntuación ponderada según la frecuencia y el tipo de apoyo necesario, ya sea supervisión física o sustitución plena. En función de la puntuación obtenida se asigna uno de los 3 grados de dependencia vigentes. El grado 1 o dependencia moderada se otorga cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
El grado 2 o dependencia severa corresponde a quienes necesitan ayuda para varias actividades 2 o 3 veces al día pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador. Finalmente, el grado 3 o gran dependencia se reserva para aquellos que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas varias veces al día y por su pérdida total de autonomía mental o física necesitan la presencia indispensable y continua de otra persona o apoyo generalizado. Una vez dictada la resolución de grado que debe notificarse en un plazo máximo de 6 meses desde la solicitud, aunque la realidad es que en muchas comunidades autónomas este plazo se incumple sistemáticamente, se inicia la segunda fase del proceso que es la elaboración del programa individual de atención. En esta fase los servicios sociales negocian con el beneficiario y su familia qué recurso es el más adecuado para cubrir sus necesidades. La ley establece una cartera de servicios prioritaria que incluye la prevención de las situaciones de dependencia, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche y la atención residencial. Es crucial entender que la ley prioriza los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas. Sin embargo, la realidad sociológica de nuestro país hace que la prestación más solicitada siga siendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Esta ayuda consiste en una cuantía mensual que se abona para contribuir a los gastos derivados de la atención prestada por un familiar que conviva con la persona dependiente. Para acceder a ella se deben cumplir requisitos de parentesco y convivencia y la vivienda debe reunir condiciones de habitabilidad adecuadas. Además de esta prestación existen las prestaciones vinculadas al servicio que son ayudas económicas destinadas a contribuir a la financiación del coste de un servicio privado cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado. Por ejemplo, si a una persona le corresponde una plaza en una residencia pública pero no hay vacantes disponibles, la Administración puede otorgarle una ayuda económica mensual para que pague parte de una residencia privada hasta que quede libre una plaza pública. También existe la prestación de asistencia personal, que es quizás la gran desconocida y la que más empodera a la persona con discapacidad, ya que permite contratar a un profesional para que le asista en su vida diaria, facilitando el acceso a la educación y al trabajo y fomentando una vida independiente. Un punto de fricción habitual en la gestión de la dependencia es el tema de las incompatibilidades. Por norma general no se pueden percibir simultáneamente dos servicios o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad. Sin embargo, hay excepciones importantes. El servicio de teleasistencia es compatible con todos los demás servicios y prestaciones salvo con la atención residencial. Asimismo, el servicio de ayuda a domicilio es compatible con el servicio de centro de día. Es fundamental que las familias se asesoren bien durante la elaboración del programa individual de atención para maximizar los recursos disponibles y diseñar un plan de cuidados sostenible en el tiempo. Existe una situación particular que merece una mención especial y es la de los jubilados o pensionistas de gran invalidez. La legislación actual establece que a quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez se les reconocerá el requisito de grado de dependencia sin necesidad de nueva valoración, aunque deberán solicitar el reconocimiento para acceder a los servicios o prestaciones que les correspondan. No obstante, a efectos prácticos y para acceder a un programa individual de atención ajustado muchas veces se recomienda pasar la valoración específica de dependencia, pues permite un análisis más pormenorizado de las necesidades sociales y del entorno. La documentación es la piedra angular de todo este edificio administrativo. Para cualquiera de los dos procesos, ya sea incapacidad o dependencia, es imprescindible mantener un archivo ordenado y cronológico de todos los informes médicos, pruebas diagnósticas y resoluciones administrativas. Se recomienda siempre presentar copias compulsadas y guardar los originales, así como exigir siempre el registro de entrada de cualquier documento que se entregue en una oficina pública para poder acreditar la fecha de presentación a efectos de plazos y silencios administrativos. En el caso de que la resolución de dependencia no sea satisfactoria o el programa individual de atención propuesto no se ajuste a las necesidades reales, también cabe la posibilidad de interponer recursos. Primero se presenta un recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico de la consejería competente y si este es desestimado se abre la vía contencioso-administrativa. Aquí, a diferencia de la vía social laboral, es preceptiva la intervención de abogado y procurador, lo que encarece el proceso y a veces disuade a las familias de reclamar sus derechos legítimos. Es importante abordar también el aspecto fiscal. Obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez conlleva beneficios fiscales importantes como la exención total en el impuesto sobre la renta.
Por su parte, el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33% que se suele otorgar automáticamente con la incapacidad permanente total da derecho a deducciones en la renta, reducciones en el impuesto de matriculación, exención en el impuesto de circulación y acceso a bonificaciones en suministros básicos o transporte. En el caso de la dependencia, aunque no tiene efectos fiscales directos tan potentes como la discapacidad, los gastos derivados de cuidados en residencias o centros de día pueden ser deducibles en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta en muchas regiones. No podemos cerrar este bloque sin mencionar la importancia de la revisión de grado. Tanto la incapacidad laboral como la dependencia no son situaciones estáticas e inmutables. Si la enfermedad se agrava, el ciudadano tiene derecho a solicitar una revisión por agravamiento para que se le reconozca un grado superior y por tanto una mayor protección económica o asistencial. En el caso de la incapacidad laboral, el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social también puede llamar a revisión al pensionista para comprobar si ha habido mejoría, aunque esto es menos frecuente en personas con patologías degenerativas o de larga duración. En la dependencia, las revisiones suelen ser siempre a instancia de parte cuando la familia detecta que el deterioro cognitivo o físico requiere un mayor nivel de apoyo. Para los trabajadores autónomos, el camino hacia la incapacidad permanente presenta algunas particularidades. Aunque los requisitos médicos son los mismos, los requisitos de cotización pueden variar y sobre todo existe la obligatoriedad de estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social en el momento del hecho causante. Si existe una deuda pendiente, aunque se tenga la razón médica, la Administración denegará la prestación hasta que se regularice la situación de pagos. Es un detalle que a menudo sorprende a los trabajadores por cuenta propia en el peor momento posible. En resumen, navegar por el sistema de protección social español requiere paciencia, tenacidad y mucha información. Obtener la incapacidad o la dependencia es el reconocimiento de un derecho que se ha pagado con años de cotización o que emana de la propia dignidad de la persona en un estado social. No es un regalo ni una caridad y por tanto no se debe tener miedo a reclamar, a insistir y a utilizar todos los resortes legales para conseguir la cobertura que la ley promete. Desde los servicios de orientación de los sindicatos, las asociaciones de pacientes y los colegios de trabajadores sociales y abogados existen profesionales preparados para acompañar a los ciudadanos en esta travesía, evitando que la burocracia se convierta en una segunda enfermedad. Esperamos que esta guía detallada haya arrojado luz sobre los pasos a seguir y los conceptos clave que se manejan en los despachos de la Administración. Sabemos que cada caso es un mundo y que detrás de cada expediente hay una historia de vida y de lucha, pero conocer las reglas del juego es el primer paso para ganarlo. Continuamos con temas de interés. Continuamos en este informativo abordando una cuestión que suscita un enorme interés y a menudo cierta frustración entre el colectivo de personas con discapacidad en nuestro país, y es la comparativa de las prestaciones sociales y económicas respecto a nuestros vecinos europeos. Es habitual escuchar que en Europa se protege mejor a la ciudadanía, pero para entender la realidad de estas afirmaciones es necesario desgranar los datos con rigor, analizando no solo la cifra final que llega a la cuenta bancaria, sino el coste de la vida y los servicios complementarios que ofrece cada estado. En este bloque vamos a viajar por la geografía social del continente para entender dónde estamos situados y qué modelos podríamos aspirar a replicar. Para comenzar este análisis comparativo debemos dirigir la mirada hacia el norte del continente, donde se encuentran los países que tradicionalmente han abanderado el estado del bienestar. En el modelo nórdico, representado por países como Suecia, Noruega y Dinamarca, la filosofía de protección social difiere sustancialmente de la nuestra. Allí el sistema no se basa tanto en una prestación económica de subsistencia, sino en garantizar la autonomía plena del individuo mediante servicios públicos universales y gratuitos. En Noruega, por ejemplo, las prestaciones por discapacidad están diseñadas para reemplazar los ingresos salariales perdidos y se calculan en base a los ingresos de los años previos a la enfermedad o accidente. La cuantía mínima garantizada para una persona que nunca ha trabajado puede rondar al cambio los 2.300 euros mensuales, una cifra que triplica las pensiones no contributivas españolas. Sin embargo, hay que matizar que el coste de la vida en Oslo es también uno de los más altos del mundo, por lo que el poder adquisitivo real, aunque superior, no es el triple que en España. Lo que verdaderamente marca la diferencia en estos países es la cobertura de gastos asociados.
Mientras que en España una familia puede tener que costear terapias o adaptaciones de vivienda, en Dinamarca el Estado cubre el 100% de cualquier gasto extra derivado de la discapacidad, desde un vehículo adaptado hasta las facturas de calefacción si la persona tiene problemas de termorregulación. Si descendemos hacia el centro de Europa, nos encontramos con el modelo continental o bismarckiano, cuyo máximo exponente es Alemania. El sistema alemán tiene un enfoque muy marcado hacia la rehabilitación profesional bajo el lema rehabilitación antes que pensión. Esto significa que antes de conceder una prestación económica indefinida, el Estado invierte enormes recursos en intentar adaptar el puesto de trabajo o formar a la persona para otra profesión. Cuando esto no es posible, la pensión de reducción de la capacidad de ganancia se calcula en función de los puntos de cotización acumulados. La pensión media por incapacidad total en Alemania se sitúa en el entorno de los 1.400 euros mensuales. Un dato relevante es que Alemania posee un sistema de subsidios específicos para ciegos y personas con gran discapacidad visual que es compatible con otras rentas y que varía según el Estado federal, oscilando entre los 600 y los 800 euros mensuales libres de impuestos, una ayuda directa que busca compensar los gastos de asistencia sin necesidad de justificar facturas. Cruzando la frontera hacia Francia nos encontramos con un sistema que combina la solidaridad nacional con la seguridad social. La prestación estrella es la asignación para adultos discapacitados, conocida por sus siglas en francés como A. Esta ayuda está destinada a garantizar un ingreso mínimo a las personas con discapacidad que no pueden trabajar o que tienen ingresos muy bajos. Para el año 2025 el gobierno francés ha actualizado esta cuantía situándola muy cerca de los 1.010 euros mensuales para una persona sola sin hijos. La gran ventaja del modelo francés respecto al español es que el techo de ingresos de la pareja para poder percibir esta ayuda se ha elevado considerablemente y en muchos casos se ha eliminado la consideración de los ingresos del cónyuge para el cálculo, lo que favorece la independencia económica de la persona con discapacidad, evitando que dependa financieramente de su pareja. Además, Francia cuenta con una prestación de compensación de la discapacidad muy potente que financia ayudas humanas y técnicas basándose en un plan de vida personalizado y no en un baremo rígido. Mención aparte merece el modelo anglosajón, específicamente el del Reino Unido, que ha sufrido profundas transformaciones en la última década. El sistema británico se articula principalmente a través del pago de independencia personal, una prestación que no depende de los ingresos ni de si se está trabajando o no, sino de cómo la discapacidad afecta a la vida diaria y a la movilidad. Este sistema de puntos evalúa actividades cotidianas y asigna una cuantía que puede llegar hasta los 800 euros mensuales, al cambio aproximadamente, para los casos de mayores necesidades. Esta ayuda es totalmente compatible con el salario y con otros subsidios de vivienda. Lo interesante del modelo británico es que separa completamente la ayuda por los costes extra de la discapacidad de la ayuda por desempleo o incapacidad laboral, lo que incentiva que la gente busque trabajo sin miedo a perder su ayuda para cuidados. Sin embargo, las asociaciones de discapacidad británicas han criticado duramente la dureza de las evaluaciones médicas periódicas que obligan a los usuarios a demostrar constantemente sus limitaciones, generando situaciones de gran estrés. En los Países Bajos el sistema se conoce por su complejidad, pero también por su alto nivel de protección. El enfoque holandés es puramente económico y se basa en la pérdida de capacidad de ganancia. Si una enfermedad reduce el salario que una persona puede ganar en un 60%, el Estado cubre gran parte de esa diferencia. Durante los 2 primeros años de enfermedad es la empresa la que está obligada a pagar el salario casi íntegro, lo que incentiva a los empleadores a prevenir riesgos laborales y a adaptar los puestos rápidamente para que el trabajador vuelva. Si se pasa a la incapacidad permanente, la prestación puede llegar al 75% del último salario, sin un tope máximo tan bajo como en otros países, lo que protege muy bien a los trabajadores cualificados que sufren una discapacidad sobrevenida. Mirando hacia nuestros vecinos del sur, la situación en Italia y Portugal guarda más similitudes con España, aunque con matices importantes. Italia cuenta con la indemnización de acompañamiento, una prestación universal para personas con invalidez total que no pueden deambular sin ayuda o realizar los actos de la vida diaria. La cuantía ronda los 530 euros mensuales y se otorga con independencia de los ingresos del beneficiario.
A esto se suma la pensión de invalidez civil, que es de unos 330 euros mensuales si no se superan ciertos umbrales de renta. Sumando ambos conceptos, una persona con gran discapacidad en Italia puede percibir unos 860 euros mensuales del Estado. En Portugal, el gobierno ha implementado recientemente la prestación social para la inclusión, que busca unificar varias ayudas dispersas. El componente base de esta prestación es de unos 310 euros mensuales, que se pueden incrementar con complementos si la discapacidad es superior al 80%. Aunque las cifras absolutas son inferiores a las del norte de Europa, hay que tener en cuenta que el salario mínimo y el coste de vida en Portugal también son más bajos. Ahora bien, si ponemos el foco en España y comparamos las cifras, la realidad muestra luces y sombras. Las pensiones contributivas de incapacidad permanente en España pueden ser generosas en comparación con la media europea si el trabajador tenía una base de cotización alta, llegando a superar los 3.100 euros mensuales en la pensión máxima. Sin embargo, el gran problema estructural de nuestro país reside en las pensiones no contributivas y en las ayudas para quienes no han podido cotizar. La pensión no contributiva de invalidez en España ronda los 500 euros mensuales, una cifra que las plataformas del tercer sector denuncian sistemáticamente como insuficiente para vivir con dignidad y que nos sitúa a la cola de Europa Occidental en protección contra la pobreza severa. Mientras que en países como Bélgica o Países Bajos el ingreso mínimo garantizado para una persona con discapacidad se vincula al umbral de pobreza y supera los 1.200 euros, en España esta prestación se queda por debajo del umbral de pobreza relativa. Otro aspecto fundamental en la comparativa es el tratamiento fiscal de estas prestaciones. En España las pensiones de incapacidad absoluta y gran invalidez están exentas de tributar en el impuesto sobre la renta, lo cual es una ventaja significativa que no existe en todos los países europeos. En Alemania o los países nórdicos las prestaciones suelen tributar, aunque existen deducciones específicas. Esto hace que al comparar cifras brutas la diferencia parezca mayor de lo que es en términos netos. Un pensionista español con gran invalidez que cobre 2.000 euros netos tiene un poder adquisitivo comparable o incluso superior a un pensionista alemán que cobre 2.500 euros brutos, a los que tenga que descontar impuestos y seguro médico obligatorio. La vivienda es otro factor diferencial clave. En el Reino Unido y en los países nórdicos existen subsidios de vivienda muy potentes que cubren el alquiler casi en su totalidad para las personas con discapacidad y bajos ingresos. En España, aunque existen ayudas al alquiler gestionadas por las comunidades autónomas, estas suelen estar sujetas a convocatorias anuales con fondos limitados que se agotan rápidamente, dejando a miles de solicitantes fuera. Esto provoca que una gran parte de la pensión de discapacidad en España se destine a pagar el techo, reduciendo drásticamente el dinero disponible para alimentación, ocio o terapias. El modelo de vivienda social protegida y accesible es una asignatura pendiente en el sur de Europa, mientras que en ciudades como Viena o Ámsterdam es una realidad consolidada que alivia la carga económica de las familias. También debemos hablar de las prestaciones por hijo a cargo con discapacidad. En países como Irlanda o Luxemburgo, las asignaciones mensuales por cada hijo con discapacidad son sustancialmente más elevadas que en España, permitiendo a las familias costear apoyos educativos y terapéuticos sin asfixia económica. En Luxemburgo la ayuda suplementaria puede superar los 600 euros mensuales por hijo, cantidad que se suma a la asignación familiar estándar. En España, aunque existen deducciones fiscales y asignaciones de la Seguridad Social, las familias denuncian que estas ayudas apenas cubren una fracción del coste real que supone la crianza de un niño con necesidades especiales, obligando a uno de los progenitores, generalmente la madre, a abandonar el mercado laboral. Un tema emergente en la política social europea es el de la asistencia personal y los presupuestos personales. Países como Suecia fueron pioneros en legislar el derecho a la asistencia personal hace décadas, permitiendo que las personas con gran discapacidad contraten a sus propios asistentes con financiación pública para vivir en su domicilio y no en instituciones. El coste de este programa es elevado, pero los estudios demuestran que el retorno social y económico es positivo, ya que estas personas trabajan y pagan impuestos.
En España la figura del asistente personal está reconocida en la Ley de Dependencia, pero su implantación es muy desigual y las cuantías económicas asignadas son a menudo insuficientes para contratar a un profesional a jornada completa con un salario digno, lo que convierte esta prestación en algo residual en comparación con el modelo sueco. La Unión Europea es consciente de estas disparidades y trabaja en la armonización de derechos, aunque la competencia en materia de seguridad social sigue siendo exclusiva de cada Estado miembro. La reciente aprobación de la Tarjeta Europea de Discapacidad es un paso hacia la convergencia, pero no unifica las cuantías de las pensiones. El objetivo a largo plazo de las organizaciones transnacionales como el Foro Europeo de la Discapacidad es establecer un suelo de protección social común, una renta mínima europea que garantice que ninguna persona con discapacidad en la Unión viva por debajo del umbral de la pobreza independientemente de si reside en Sevilla, en Múnich o en Varsovia. Es interesante observar también cómo gestionan los distintos países la compatibilidad entre pensión y trabajo. El miedo a perder la pensión es la principal barrera para la activación laboral en muchos sistemas. En los países escandinavos y en el Reino Unido se han implementado sistemas de reducción gradual de la prestación. Por cada euro que la persona gana trabajando, la prestación se reduce solo en una pequeña proporción, de manera que siempre sale a cuenta trabajar. En España la normativa es a veces rígida, especialmente en la incapacidad absoluta, donde la compatibilidad con el trabajo es limitada y genera inseguridad jurídica, aunque existen sentencias recientes que flexibilizan este criterio. Copiar los modelos de transición al empleo flexible de nuestros vecinos del norte podría ser una solución para aumentar las tasas de actividad en el colectivo, que en España siguen siendo preocupantemente bajas. El copago farmacéutico y ortoprotésico también varía enormemente. Mientras que en España los pensionistas tienen topes mensuales bajos o exención total en farmacia, el catálogo ortoprotésico, sillas de ruedas, prótesis, audífonos es a menudo criticado por estar desactualizado y obligar a los usuarios a adelantar grandes sumas de dinero. En Francia o Alemania el sistema de reembolso es más ágil y cubre tecnologías más avanzadas. No obstante, hay que reconocer que la sanidad pública española es un activo de inmenso valor. En países como Irlanda o incluso Países Bajos, el acceso a ciertos especialistas o la cobertura de la hospitalización requiere seguros complementarios o conlleva costes que en España están totalmente cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, lo cual es una forma de salario indirecto muy importante. En el ámbito de la protección jurídica ante el despido por discapacidad, los países del sur de Europa suelen tener legislaciones más proteccionistas en el papel, con indemnizaciones más altas por despido improcedente. Sin embargo, los países del norte apuestan por la flexiseguridad, facilitando el despido pero garantizando una red de seguridad muy fuerte y políticas activas de recolocación inmediatas. Para una persona con discapacidad, el modelo de flexiseguridad puede ser beneficioso si funciona bien, ya que reduce el miedo de las empresas a contratar sabiendo que si la relación laboral no funciona no supondrá un coste inasumible, mientras que el trabajador sabe que no quedará desamparado. Para concluir este recorrido internacional, es evidente que no existe un paraíso perfecto de la discapacidad. Cada sistema tiene sus fortalezas y sus debilidades. Los países nórdicos ofrecen servicios excelentes y alta protección, pero con una presión fiscal muy elevada. Los países anglosajones ofrecen flexibilidad y enfoque en capacidades, pero con sistemas de control burocrático a veces deshumanizantes. España se sitúa en una posición intermedia, con un sistema sanitario fuerte y una red familiar de apoyo que sigue siendo el verdadero pilar del bienestar, pero con prestaciones económicas asistenciales que necesitan una revisión urgente para equipararse al coste real de la vida. Lo que las cifras nos dicen es que la inversión en discapacidad no es un gasto a fondo perdido, sino una medida de la calidad democrática de un país. Los países que más invierten en la autonomía de sus ciudadanos con discapacidad son también los que tienen economías más robustas y sociedades más cohesionadas. La lección que podemos extraer de nuestros vecinos europeos es que el camino hacia la plena inclusión pasa por combinar prestaciones económicas dignas que alejen el fantasma de la pobreza con servicios públicos personalizados que permitan a cada individuo desarrollar su proyecto de vida en libertad. Solo mirando lo que funciona fuera podremos mejorar lo que tenemos dentro, construyendo un sistema que no solo asista sino que empodere. Continuamos con temas de interés.
Continuamos en este espacio abordando una de las realidades más duras y complejas a las que puede enfrentarse un ser humano y su entorno familiar. Hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica, conocida por sus siglas ELA, una enfermedad que no solo pone a prueba la resistencia física del paciente, sino que desafía los cimientos morales, económicos y sociales de nuestro estado de bienestar. A menudo se la define como una lotería macabra porque no distingue de razas, estatus social o hábitos de vida, y su aparición es tan repentina como devastadora, transformando la vida de quien la padece y de sus seres queridos en una carrera contra el tiempo llena de obstáculos burocráticos y sanitarios. Para entender la magnitud de la problemática de la ELA, primero debemos comprender qué ocurre en el cuerpo del afectado. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que ataca específicamente a las neuronas motoras encargadas de transmitir las órdenes del cerebro a los músculos voluntarios. Imaginen por un momento que su cerebro sigue funcionando con total lucidez, manteniendo intacta su capacidad para pensar, sentir, recordar y emocionarse, pero que progresivamente pierde la conexión con el resto del cuerpo. Es lo que muchos pacientes describen como quedar atrapado dentro de una estatua o vivir en una cárcel de carne y hueso donde la llave de la celda se ha perdido para siempre. Los músculos, al no recibir señales, se debilitan y atrofian, provocando una parálisis progresiva que suele comenzar en las extremidades o en el habla y que avanza inexorablemente hasta afectar a funciones vitales como la deglución y la respiración. El diagnóstico suele llegar tras un periplo de incertidumbre, de pruebas médicas y de descartes que puede durar meses. Recibir la noticia es un impacto psicológico brutal, comparable al estrés postraumático de una guerra. En ese instante la persona se enfrenta a una esperanza de vida media que las estadísticas sitúan entre los 3 y los 5 años, aunque hay casos de supervivencia más prolongada. Sin embargo, la verdadera angustia no proviene tanto de la muerte sino de las condiciones de vida durante el proceso. Aquí es donde la ELA deja de ser solo un problema médico para convertirse en un problema social de primera magnitud. La medicina actual no tiene cura, pero sí tiene la capacidad de prolongar la vida mediante soporte respiratorio y nutricional. La pregunta ética que surge entonces es si nuestra sociedad ofrece los medios necesarios para que esa vida prolongada sea una vida digna y vivible, o si por el contrario empuja a los enfermos a la muerte por falta de recursos. La problemática económica es quizás la cara más visible y cruel de esta enfermedad. Las asociaciones de pacientes llevan años denunciando que la ELA es una enfermedad de ricos, no porque afecte solo a las clases altas, sino porque solo aquellos con un patrimonio considerable pueden permitirse los cuidados que requiere la fase avanzada. Se estima que el coste anual de mantener los cuidados de un paciente con gran dependencia por ELA ronda los 60.000 euros, una cifra inasumible para la inmensa mayoría de las familias españolas. El sistema público de salud cubre la atención médica hospitalaria, las visitas al neurólogo o al neumólogo y proporciona ciertas ayudas técnicas como sillas de ruedas o respiradores. Sin embargo, lo que un enfermo de ELA necesita vitalmente no son solo medicinas sino manos. Manos que le levanten de la cama, manos que le aseen, manos que le den de comer, manos que le aspiren las secreciones de la traqueostomía para no morir ahogado y manos que le acaricien. Y esas manos expertas y constantes no las cubre la seguridad social en el domicilio. Cuando la enfermedad avanza, la persona necesita atención y vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto requiere la contratación de al menos 3 o 4 cuidadores profesionales rotando en turnos, o bien que la familia asuma esa carga de trabajo titánica. La realidad es que en la mayoría de los hogares es un familiar, generalmente la pareja o un hijo, quien renuncia a su empleo, a su vida social y a su propia salud para convertirse en cuidador a tiempo completo. El desgaste físico y emocional del cuidador principal es inmenso, sufriendo a menudo cuadros de ansiedad, depresión y lesiones físicas por la movilización del paciente. Es una condena compartida donde la enfermedad devora no solo al paciente sino a la estructura familiar completa. La burocracia es otro de los grandes enemigos. La ELA es una enfermedad rápida, muy rápida. Mientras la administración tarda meses o incluso más de un año en tramitar el reconocimiento de la discapacidad o la ley de dependencia, el paciente puede haber pasado de caminar con un bastón a estar postrado en una cama sin poder hablar. Los tiempos administrativos no están acompasados con los tiempos biológicos de la enfermedad. Es habitual escuchar historias dramáticas de resoluciones de ayuda que llegan cuando el solicitante ya ha fallecido. Por ello, una de las reivindicaciones históricas del colectivo es que el mero diagnóstico de ELA lleve aparejado el reconocimiento automático del grado de discapacidad del 33% y la tramitación de urgencia de la dependencia sin necesidad de esperar a las valoraciones tradicionales que siempre llegan tarde. La comunicación es otro aspecto fundamental que se ve severamente comprometido. Muchos pacientes pierden la capacidad de hablar en las primeras etapas, lo que se conoce como disartria o anartria. Quedar incomunicado es una forma de aislamiento aterradora. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado pasos de gigante en este campo.
Los sistemas de seguimiento ocular o eye tracking permiten a los enfermos manejar un ordenador, escribir correos, hablar a través de un sintetizador de voz e incluso navegar por Internet utilizando únicamente el movimiento de sus ojos. Estos dispositivos son sus ventanas al mundo, su única forma de decir te quiero o tengo sed. Aunque el Sistema Nacional de Salud ha empezado a financiar estos dispositivos, la burocracia para acceder a ellos sigue siendo lenta y la formación para su uso es escasa, dependiendo muchas veces de la buena voluntad de las asociaciones de pacientes que prestan equipos y enseñan a las familias a configurarlos. La fase respiratoria marca un punto de inflexión crítico en la evolución de la enfermedad. Cuando los músculos del diafragma fallan, el paciente debe decidir si someterse a una traqueostomía para conectarse a un respirador artificial. Esta intervención permite seguir viviendo indefinidamente, pero implica una dependencia total de la máquina y una necesidad de vigilancia constante para evitar tapones de moco que puedan ser fatales. Es en este momento cuando muchas personas deciden no continuar, no porque no quieran vivir, sino porque no quieren ser una carga insoportable para sus familias o porque saben que no pueden pagar los cuidados profesionales necesarios para vivir con seguridad. Es lo que los expertos llaman la eutanasia económica o social. Personas que eligen morir porque el sistema no les garantiza los medios para vivir. Es una derrota moral para cualquier sociedad avanzada. A nivel legislativo se han dado pasos y se han firmado acuerdos parlamentarios para proteger específicamente a este colectivo, reconociendo la singularidad de su situación. Sin embargo, la letra de la ley a menudo tarda en traducirse en realidad tangible en los hogares. La coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales sigue siendo una asignatura pendiente. Se necesita un modelo sociosanitario real donde el hospital vaya a casa. Unidades de cuidados paliativos domiciliarios especializadas, fisioterapia respiratoria a domicilio y apoyo psicológico continuo tanto para el paciente como para el duelo anticipado de la familia son servicios esenciales que hoy por hoy dependen del código postal donde uno resida. La investigación científica es la luz al final de este oscuro túnel. Aunque todavía no existe una cura, hay cientos de ensayos clínicos en marcha en todo el mundo probando nuevas moléculas y terapias génicas que buscan detener o ralentizar la muerte neuronal. España cuenta con unidades de investigación de referencia internacional y con profesionales de primer nivel, pero la financiación pública sigue siendo insuficiente, dependiendo en gran medida de las donaciones privadas y de las campañas solidarias promovidas por fundaciones y rostros conocidos que han dado visibilidad a la enfermedad. La comunidad científica advierte que la ELA es una enfermedad compleja probablemente causada por una combinación de factores genéticos y ambientales y que la solución vendrá seguramente de la mano de la medicina personalizada, atacando los mecanismos específicos que fallan en cada subgrupo de pacientes. No podemos olvidar tampoco la dimensión emocional y existencial de la enfermedad. Vivir con ELA es un ejercicio de resiliencia diario. Los pacientes nos enseñan lecciones de vida incalculables sobre la importancia del aquí y el ahora, sobre el valor de una sonrisa o de una mirada. Muchos de ellos, a pesar de sus inmensas limitaciones, siguen activos intelectualmente, escribiendo libros, componiendo música o participando en activismo social gracias a la tecnología. Reclaman ser vistos, no como víctimas dignas de lástima, sino como ciudadanos de pleno derecho que quieren seguir aportando a la sociedad. La adaptación del entorno es clave para ello. Ciudades con aceras accesibles, edificios con ascensores, transporte público adaptado y una cultura de inclusión real son necesarios para que el enfermo de ELA no viva confinado en su habitación. El problema de la vivienda también es acuciante. La mayoría de los pisos en España no están preparados para una silla de ruedas eléctrica de grandes dimensiones ni para las grúas de transferencia que se necesitan en el aseo o el dormitorio. Adaptar una vivienda, baño, puertas, pasillos supone un desembolso de miles de euros que se suma a todos los gastos anteriores. Muchas familias se ven obligadas a mudarse o a malvivir en espacios donde la movilidad es imposible, añadiendo frustración y dificultad a la tarea de los cuidados. Las ayudas públicas para la eliminación de barreras arquitectónicas existen, pero de nuevo los plazos de concesión y abono son incompatibles con la urgencia de la ELA. En el ámbito laboral, la incapacidad permanente llega pronto, y con ella una reducción drástica de los ingresos familiares justo cuando los gastos se disparan exponencialmente. Es fundamental que las empresas y la administración faciliten esta transición y que se proteja económicamente a la familia para evitar que caiga en la exclusión social. Además, es necesario abordar la situación del cuidador una vez que el paciente fallece. Tras años dedicados en cuerpo y alma al cuidado, perdiendo contacto con el mercado laboral, muchas personas se encuentran con dificultades enormes para reinsertarse profesionalmente con una edad avanzada y con secuelas psicológicas importantes. Se necesitan planes de rescate para estos excuidadores que han ahorrado al Estado miles de euros con su trabajo silencioso y que no pueden quedar desamparados.
La ELA también pone sobre la mesa el debate sobre la libertad individual y el derecho a decidir sobre la propia vida. La ley de eutanasia aprobada en España ofrece una salida para aquellos que consideran que su sufrimiento es intolerable y que desean poner fin a su vida de manera digna y asistida. Es un derecho que muchos pacientes de ELA han ejercido y que se debe respetar escrupulosamente. Sin embargo, las asociaciones insisten en que la verdadera libertad de elección solo existe si también se garantiza la opción de vivir. Si un paciente elige la muerte porque no tiene dinero para pagar cuidados, no es una elección libre, es una elección forzada por la precariedad. El objetivo de un Estado social debe ser garantizar que quien quiera vivir pueda hacerlo con la máxima dignidad y soporte hasta el final natural de sus días. En conclusión, la problemática de la ELA es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras carencias como sociedad. Nos habla de la fragilidad de la vida, de la importancia de los cuidados y de la necesidad imperiosa de humanizar la política y la administración. No se trata solo de ciencia y medicina, se trata de humanidad y justicia. Los enfermos de ELA no tienen tiempo para promesas vacías ni para disputas competenciales entre administraciones. Tienen urgencia de vida. Cada día que pasa sin que lleguen las ayudas es un día perdido, irrepetible y a menudo lleno de sufrimiento evitable. Es responsabilidad de todos, desde los gobernantes hasta la sociedad civil, empujar para que la ley se cumpla, para que los recursos lleguen y para que nadie tenga que elegir entre la ruina de su familia o su propia vida. Esperamos que este monográfico haya servido para acercarles un poco más a esta realidad que, aunque dura, está llena de amor, de dignidad y de una fuerza humana inquebrantable. Queremos enviar desde aquí nuestro abrazo más cálido a todos los enfermos de ELA, a sus cuidadores, a sus familias y a los investigadores que luchan contra el reloj. No están solos y sus reivindicaciones son también las nuestras. Esto ha sido todo por esta semana en nuestro informativo sobre discapacidad dentro del podcast El Comentario. Ha sido un placer acompañarles en este recorrido por la actualidad, los derechos y las historias humanas que conforman este sector. Les esperamos la próxima semana con más noticias, más análisis y más voces protagonistas. Hasta entonces, cuídense mucho, sean felices y no olviden que la inclusión la construimos entre todos cada día. Muy buenas tardes a todos. Hasta aquí esta edición del programa del Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.